Hola chicos, bienvenidos a los talleres de la Feria de Empleo UDEP. Hoy tenemos a Mauricio Gutiérrez, quien es especialista en recursos humanos y gestión de potencial humano, con el tema 10 claves para crear un CV de alto impacto. Para el desarrollo de esta sesión, como en todas las anteriores, mantendremos los micros apagados, sus cámaras pueden permanecer prendidas y el chat está disponible durante toda la sesión para cualquier duda o consulta. Bienvenido, Mauricio. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a todos los participantes. Gracias por estar aquí hoy día. Sé que ha sido un fin de semana largo, entonces lunes como esto pues nos da un poquito de pereza para retomar el ritmo. Pero vamos a tratar de hacer entretenida la tarde con un tema que suele generar un montón de dudas entre las personas que recién están empezando a trabajar su CV, su empleabilidad activamente de cara a una búsqueda en el mercado laboral. Y básicamente hoy día el tema relacionado con el CV de alto impacto suele estar no solamente de moda, sino que gana una relevancia particular, porque hay mucha información en el mercado, entonces no sabemos exactamente cuál es la información que nosotros tenemos que seguir. A veces encontramos datos que son contradictorios, a veces nos dicen, por un lado, que el CV se tiene que hacer de una manera, por otro lado nos dicen que no se tiene que hacer así, que hay que hacerlo con otro estilo. Entonces, al final lo que resulta es que terminamos mareados, tenemos que preparar un CV, no sabemos cómo hacerlo y seguimos en el mismo punto al principio sin haber avanzado nada. Entonces, yo les voy a traer algunas ideas que quiero que ustedes recojan de cara a lo que ustedes vayan a necesitar, porque cuando nosotros preparamos un CV, no todos lo preparamos para lo mismo, para las mismas postulaciones, ni todos tenemos el mismo estilo. Y todo eso es totalmente válido. Entonces, habrá información que a ustedes les resulte más útil de aquí, tomen lo que les sirva y lo que no les sirva, no se preocupen, no tienen por qué recoger toda la información como que yo les estuviera dando una clase magistral que tienen que seguir todos los pasos, las 10 claves tal cual como Mauricio Gutiérrez las está presentando. Si tienen alguna duda con respecto a algo que yo voy explicando, apunten esa duda y sobre el final del taller, que durará más o menos unos 50 minutos, vamos a trabajar algunas preguntas y resuelvo todas las consultas que hubiera. Entonces, 10 claves para preparar un CV de alto impacto. ¿Ok? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es un CV. ¿Por qué estamos preparando un CV? El CV es un documento formalmente llamado el currículum vitae, que quiere decir hoja de vida o carrera de vida. La carrera de vida hablaba pues antiguamente, cuando recién se acuñó el término, de información que era relevante con respecto al oficio o a la profesión o a la actividad laboral de una persona. Entonces, lo primero que tenemos que entender, la primera clave que vamos a ver hoy día, es que es un documento que permite conocer de manera general los aspectos relevantes de un perfil profesional. Aquí la palabra clave es aspectos relevantes de manera general. O sea, no es una biografía. Pues si yo mando pues un CV que tiene 6, 7, 8, 9 hojas, igual será un CV, pero evidentemente es un CV demasiado cargado que no va a tener el impacto necesario. Tenemos que expresar de manera general, amplia, aquella información que es la más relevante para quien la vaya a leer. Esta es la idea que yo les quiero dejar con esta primera clave. ¿Ok? Cuando ustedes quieren adquirir un producto o un bien o un servicio, no les interesa toda la información de ese servicio. Les interesa cierta información particular. Si ustedes quieren comprar, por ejemplo, un celular, por poner un ejemplo un poquito más democrático, que todo el mundo se va a sentir identificado porque todos tenemos un celular. Si todos necesitamos, si alguno de nosotros quiere adquirir un celular, no necesariamente le va a servir toda la información técnica del celular. Le va a servir la información más relevante para definir si es que yo adquiero ese celular o no. Entonces, por ejemplo, yo me quiero comprar este celular para tomar fotos. Entonces, no me va a interesar mucho el procesador, la conectividad, no me va a interesar el GPS necesariamente, me interesará un poquito más la cámara, las funciones, los tipos de imagen que se pueden capturar, cuántas cámaras hay, cuántos píxeles tienen. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros preparamos nuestro CV de cara a una postulación o a salir a vender nuestro perfil. Nosotros somos un producto en el mercado. Entonces, tenemos que poner solo esa información que le puede parecer interesante a un reclutador. El CV es un elemento de presentación y aquí respondan estas dos preguntas.
qué perfil estoy ofreciendo en mi CV y a quién se lo ofrezco. Porque no es lo mismo que yo envíe un perfil de practicante o si, por ejemplo, tengo experiencia en algunas áreas, que yo envíe un perfil en el que demuestro que tengo más experiencia en un área que en otra, o que tengo experiencia en ambas áreas en particular, o que tengo un perfil más orientado a prácticas, o un perfil más orientado a analista, o un perfil más orientado a jefatura. Entonces, siempre es importante tener en cuenta qué perfil es el que yo voy a vender en mi hoja de vida, ¿no? ¿Cuánta información? ¿Cómo me voy a proyectar yo? ¿Qué quiero que capte el interlocutor de mí? ¿Y a quién se lo estoy ofreciendo? No es lo mismo que yo se lo envíe, por ejemplo, evidentemente no sé aquí de qué carreras son, entonces voy a poner ejemplos lo más variados posible. Supongamos que yo estudié ingeniería industrial. Entonces, postulo a 2 puestos de práctica para mi carrera en 2 empresas, ¿ya? En la empresa Mauricio Gutiérrez y en la empresa Cristina. Entonces, los 2 son puestos de práctica, pero pueden tener perfiles distintos. Yo no voy a enviar el mismo CV a los 2 puestos. Yo tengo que ver qué requerimientos tiene cada una de esas posiciones para yo poner esa información relevante en el documento para que cada reclutador encuentre la información que necesite. Bien, entonces, tan importante como el perfil que yo ofrezco es quién va a leer mi información. El objetivo del CV, chicos, es generar entrevistas, ¿ok? Evidentemente el objetivo a largo plazo, el objetivo final, ulterior de todo CV, es conseguir trabajo. Pero el objetivo inmediato es generar entrevistas. Yo le envío a alguien mi CV porque lo que quiero es que me den una entrevista. O sea, sería un golazo pues que nos contraten solamente leyendo nuestro CV, pero todavía no se ha simplificado tanto el proceso de selección. Entonces, cuando yo envío mi CV, lo que estoy buscando es que alguien me dé una entrevista para que yo pueda profundizar la información que hay en mi CV. Entonces, aquí tomemos en cuenta esta parte porque a veces queremos poner mucha información en el documento cuando no es necesario poner tanta. Hay que poner solamente el titular de la noticia. Por eso es que es información general, relevante, que yo voy a detallar ya cuando esté en una entrevista con alguna persona de la empresa o algún consultor. Segunda clave, perdón. Los CVs tienen reglas y tienen criterios. ¿Cuál es la diferencia? La regla son características que se tienen que seguir de un CV para que sea exitoso. Y el criterio son ideas que yo puedo incorporar, utilizar o no dentro del CV. La regla es más estricta, el criterio es más subjetivo, depende mucho de cada persona. Estas reglas no es que estén escritas en algún lugar, no es que sean parte de alguna teoría, pero se van a dar cuenta que si su CV tiene estas 3 características, es un documento sencillo, entendido como no tiene demasiado adorno, demasiada información, es fácil encontrar la información, es ordenado, o sea, yo puedo ir encontrando la secuencia de información con cierta facilidad y tiene información relevante, su CV será un CV de alto impacto. Porque un CV de alto impacto finalmente es un documento que genere el impacto suficientemente positivo para que a mí me llamen a una entrevista. Y algunos criterios importantes que yo puedo incorporar, no puedo incorporar, son que, por ejemplo, no se postula con el mismo CV a todas las convocatorias. ¿Esto quiere decir que puedo postular entonces con el mismo CV a todas las convocatorias? Sí, por supuesto, lo puedo hacer, pero no es recomendable, porque esto es como que ustedes vayan vestidos con la misma ropa a todos los eventos a los que van. Tengo una fiesta en febrero en la playa, voy vestido con la misma ropa con la que podría ir a un matrimonio en junio, a mediodía. Tengo que es la misma ropa con la que podría ir al funeral de alguna persona, que es la misma ropa con la que podría ir a la playa, que es la misma ropa con la que podría ir al matrimonio de algún amigo o de alguna amiga. Evidentemente nosotros no vamos con la misma ropa a todos los eventos. Vamos modificando nuestra vestimenta dependiendo de cómo estamos mejor vestidos para cada evento. Lo mismo pasa con el CV. Vamos a irlo acomodando, modificando, vistiendo, dependiendo de lo que cada convocatoria requiere.
¿Qué pasa si algún rebelde aquí me dice, Mauricio, pero yo quiero postular pues, con el mismo CV a todas las convocatorias porque yo confío en mi perfil? Está bien, se puede hacer, pero las probabilidades de que tengamos éxito en la mayoría de las búsquedas en las que nos presentemos, evidentemente bajan. Por eso es un criterio, ¿no? ¿Lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar? Lo siguiente es que se dice mucho que el CV tiene que tener una hoja, o tiene que tener 2 hojas, o no tiene que tener más de 2 hojas. Esto es un criterio porque depende mucho de nuestro perfil profesional. Si yo soy ingeniero civil, mi CV probablemente tenga más de una hoja, tenga más de 2 hojas, tenga 6, 7, 8, 9, 10 hojas, y conforme vaya adquiriendo más experiencia, mi CV podría llegar a 15, 20 hojas. Y es normal, porque para el perfil del ingeniero civil, especialmente el que trabaja en proyectos, lo que un reclutador necesita es la información de esos proyectos. Por eso es que se abulta el documento lleno de la información de los proyectos y el reclutador revisa todos esos datos porque le resultan interesantes, relevantes para definir si es que contrato a uno o a otro ingeniero civil. Si yo soy diseñador gráfico, no voy a tener un CV con esa misma información. Tendré un CV que probablemente sea más visual, que probablemente tenga algún anexo con información de las piezas que he diseñado. Entonces, evidentemente, no puede ser el mismo CV para un ingeniero civil que para un diseñador gráfico. Si yo soy un abogado, no puedo mandar pues un CV lleno de imágenes, porque a un reclutador no le va a interesar ese CV. Será seguramente un documento más breve, con información puntual. Entonces, dependiendo de nuestro perfil profesional, el CV se podrá extender un poquito más o extender un poquito menos. Sin embargo, como un criterio estándar, tratemos de que nuestro CV o de tener algún CV en una versión de 2 hojas, que puede ser una versión un poco más resumida, y ya si mi perfil profesional necesita que yo tenga un CV más extenso, pues tengo otra versión más extensa para enviarlo si es que lo requiere. Hay gente que me dice, pero yo quiero tener el CV, o me han dicho que el CV tiene que estar en una sola hoja nomás. Eso usualmente se considera un resumen ejecutivo, que puede ser un CV, y está bien, pero si queremos hacer un CV en una hoja, tenemos que tener una muy alta capacidad de síntesis para poner en solo una hoja aquella información que sea netamente relevante. Hace un tiempo, yo veía que circulaba una versión del CV de Elon Musk. Elon Musk, como ustedes saben, es uno de los dueños de Tesla, uno de los mayores, más grandes millonarios a nivel mundial. Y tenía un CV en una hoja. Entonces, claro, es muy fácil ser Elon Musk y tener un CV de una hoja. Es como que Mark Zuckerberg nos enseñe un CV en una hoja, que Bill Gates nos enseñe un CV en una hoja. Todo el mundo los conoce. Entonces, poner un CV en una hoja, evidentemente nosotros vamos a reconocer la información que está poniendo. Pero si Mauricio Gutiérrez manda su CV en una hoja con el mismo formato que se veía el de Elon Musk, evidentemente es poco probable que me contraten porque no soy tan famoso todavía. Así que tengan en cuenta que si quieren hacer un CV de una hoja, tienen que poner esa información puntual, breve, relevante, que capte la atención de un entrevistador o de un evaluador para que los llamen a una entrevista. Yo les recomiendo que conjugar entre 2 hojas es una buena cantidad. Ahora, ¿qué pasa si ustedes me dicen, Mauricio, si yo no tengo experiencia y con las justas he sudado sangre para llenar una hoja? No se preocupen. Suele pasar cuando tenemos poca experiencia que sufrimos para llenar el documento. Un CV en una hoja, cuando yo tengo poca experiencia, es más que suficiente. No tengo que llenarlo con cosas que sean irrelevantes. Puedo tener un CV sencillo, breve, pero con información importante. ¿Poner foto o no poner foto? La pregunta del millón. Si nosotros hiciéramos una encuesta a 1000 reclutadores, les aseguro que la cosa va a estar, digamos, no va a haber un criterio estándar sobre si hay que poner o no hay que poner foto. Hay argumentos que dicen que vale la pena poner una foto y hay argumentos que dicen que no vale poner una foto, que no vale la pena. Los 2 argumentos son totalmente válidos. A nadie se le contrata por poner una foto ni se le deja de contratar por no ponerla. Recuerden eso. Evidentemente, yo puedo dejar de contratar a alguien por poner una mala foto. Bien, pero eso ya tiene que ver con la calidad de mi foto. Pero simplemente tengo una foto que es cumplidora, decente, o sea, me veo bien. Si la pongo en el CV, ¿aumentan mis probabilidades? No necesariamente. Puede que sí, puede que no.
Yo como recomendación personal, o sea, Mauricio Gutiérrez recomienda que el CV no tenga foto. Si alguien quiere vernos la cara, que nos vea la cara en LinkedIn. Pero si alguno de ustedes me dice, Mauricio, porque yo quiero poner una foto, pues, me siento tan hermoso que quiero poner una foto porque quiero que el reclutador me vea la cara en el CV. No hay problema, la podemos poner y está bien, es totalmente válido. Es totalmente válido. Por eso, chicos, estos son criterios, porque se dan cuenta que podemos agregarlos o no podemos agregarlos y eso no afecta directamente la calidad de nuestro documento. Ahora, ¿qué hace que un CV sea de alto impacto? Se lo comenté hace un rato, ¿no? La información que sea relevante. Entonces, vamos a desgranar un poquito el CV para tomar en cuenta otras claves que les recomiendo incorporar. Tercera clave, el formato. El formato es todo lo relacionado a cómo se visualiza el documento. Es decir, no tiene nada que ver con el contenido del mensaje, sino con la imagen, la visualización, cómo percibo yo el documento. El tamaño y tipo de letra, o sea, que no sea una letra demasiado grande ni demasiado chiquita, que no sea una letra tipo Comic Sans, que no proyecta mucha seriedad, que no sea una letra, por ejemplo, si yo quiero poner un CV con un estilo un poquito más innovador, ¿no? Que se vea más juvenil, usar una letra Times New Roman no es la mejor idea, pues. Una letra Times es un poco más clásico, más señorial, lo cual no quiere decir que esté mal, pero se tiene que alinear con el estilo del CV que yo quiero poner. Tipo y tamaño de letra, distribución del texto. Hay gente que está muy de moda pues, poner el CV en dos columnas, ¿no? Una columna de la izquierda con un color y la columna de la derecha con otro color. Está bien, pero asegurémonos que la distribución del texto sea uniforme, que no se vea una primera hoja súper cargada y una segunda hoja que tiene con la justa 4 bullets. Mejor distribuyamos toda la información en 2 hojas. Juguemos con el color, o sea, el color en el CV tiene que servirnos como un soporte. Yo les recomiendo que su CV esté en no más, o sea, que no usen más de 2 colores. ¿Qué quiere decir? ¿Puedo usar el texto en un color que no sea negro? Sí, por supuesto que lo puedo utilizar, pero de preferencia que igual sea un color oscuro, porque a veces nosotros visualizamos en PDF el documento y decimos se ve bien. Lo imprimimos y ese color es muy claro. Entonces, a la hora de tener un documento impreso, escucha que el reclutador tiene que estar poniéndolo contra luz para ver qué es lo que está escrito. Entonces, el color del texto sí que sea un color más oscuro. No tiene que ser necesariamente negro, pero sí oscuro. Y podríamos poner algunos títulos, algunas palabras o algunas líneas en algún otro color que sea un color sobrio, que sea un color que le dé fuerza al perfil que yo quiero. Evidentemente, si yo quiero transmitir un perfil de mayor seriedad, tenderé a usar colores probablemente un poco más oscuros. Si yo quiero transmitir energía, dinamismo, le podría poner, por ejemplo, algunos colores un poco amarillos o naranjas. Evidentemente no en una tonalidad que sea muy chillona, de esas que te generan pues un calambre a la retina cuando ves el CV. El color, solamente si ustedes quieren, hay gente que tiene su CV todo en texto negro y está bien, pero cuando le ponemos alguna raya o alguna partecita con otro color, eso ayuda a aligerar la letra. Los márgenes. Hay gente que de pronto me pone el CV así a medio milímetro del texto, está a medio milímetro de cada borde. Eso es un texto demasiado invasivo, que se expande demasiado en la hoja. Una cantidad promedio, o sea, una dimensión promedio de márgenes son 2 centímetros. Entre 1,5 centímetros, 2 centímetros por lado, se ve un documento que está organizado y no está demasiado pegado al borde. Y la distribución y orden de la información. Traten de poner siempre, acá yo les voy a sugerir una forma de presentar la información, pero que siempre ustedes piensen que primero tiene que encontrar el reclutador aquella información que le parezca más interesante. Entonces, ¿qué tal si yo pongo al principio mi dirección, mi tipo de sangre, el nido al que fui, un curso de repostería que llevé cuando estaba en el colegio, cuando trabajé en Starbucks y mis referencias laborales al principio? Eso lo pongo en mi primera media cara. Eso es información absolutamente irrelevante como algo fundamental para el reclutador. Entonces yo tendría que poner primero aquello que quiero que el reclutador encuentre primero de mi perfil, evidentemente. Para eso
vamos a... perdón, antes de pasar a esa parte, si ustedes no saben cómo armar el formato, cómo preparar el formato de su CV, aquí les estoy dando 4 páginas web para que tomen en cuenta. Estas son 4 páginas web que les permiten trabajar formatos del CV. Esta presentación yo se las voy a enviar además al final, se la voy a pasar a Cristina y Anto para que se las envíen. Entonces ahí van a estar estas direcciones. Pero a veces nos rompemos la cabeza porque hay gente que trabaja que sabe usar Illustrator y se puede armar un CV súper gráfico y se arma un CV así en media hora y todo perfecto. Pero hay gente que no sabe usar Illustrator, sabe usar Word y se complica la vida y se tira 20 minutos para hacer el CV y 4 días para preparar el formato. No se preocupen, acá con esta página web ya les armo un formato y tienen varias plantillas. Muy bien. El fondo es otro elemento importante del CV. El fondo es el contenido del mensaje. Bien, ya no tiene que ver con cómo se está mostrando la información, tiene que ver con las palabras, el contenido, el texto en sí mismo. Aquí vamos a empezar a desagregar porque están las otras claves que nosotros vamos a trabajar. El encabezado del CV, el resumen, la experiencia profesional, la formación académica y la formación complementaria. Y la información complementaria. La clave 4, el encabezado del CV. El encabezado es muy sencillo. Bien, esto simplemente es que ustedes pongan en la parte superior o como la sección donde esté el encabezado en su CV, el nombre y apellidos. ¿Tendría que poner mi nombre completo? No necesariamente. Yo les recomiendo que pongan los nombres por los cuales la gente los conoce más. O sea, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Mi nombre completo es Mauricio Luciano Gutiérrez Fernández. ¿Pero para qué voy a poner en mi CV Mauricio Luciano Gutiérrez Fernández cuando la gente no me reconoce así? La gente me conoce como Mauricio Gutiérrez Fernández. Entonces, yo escojo poner en mi CV, por ejemplo, solamente Mauricio Gutiérrez Fernández. A veces pasa que no usamos nuestro primer nombre, pero sí nuestro segundo nombre. Supongamos que yo fuera Mauricio Luciano Gutiérrez Fernández, pero la gente me conoce como Luciano. Entonces, quito el nombre que no uso tanto. Finalmente, esto no es no es un documento, no es un documento de ministerio, pues que tenga que tener los nombres completos, no es ni DNI ni nada por el estilo. Pero sí les recomiendo que pongan los 2 apellidos. Porque, a ver, una cosa es que yo me llame, me apellide, pues, Gurgirovich y Mauricio Gurgirovich, ¿cuántos podrían haber? Pero si yo me llamo pues Mauricio Gutiérrez, yo ya he encontrado por lo menos a 15 Mauricio Gutiérrez en la red. Entonces, si algún reclutador me quiere buscar en internet y pone Mauricio Gutiérrez, le van a salir 15 personas antes que yo. Si pone Mauricio Gutiérrez Fernández, es mucho más probable que me encuentre. Por eso es que yo recomiendo siempre poner los dos apellidos. Luego, ponemos teléfono. No les recomiendo poner el teléfono fijo, salvo que, lo usen, pero... O sea, sinceramente el teléfono fijo cada vez se utiliza menos. Si alguien me quiere contactar, es más probable o es más fácil que me ubique al celular a que me ubique en el teléfono fijo. A mí, por ejemplo, si yo les doy mi teléfono fijo y ustedes me llaman a la casa, van a tener que llamarme con 4 o 5 veces porque rara vez contesto mi teléfono fijo. Entonces siempre trabajo con el celular. El mail. Pongan un correo, que sea el correo evidentemente que utilicen para postulaciones y tal, y traten de evitar nombres que puedan sonar un poco profesionales. Me ha pasado con candidatos que ponían como datos de contacto, pues juanelmen@hotmail.com, cariñito@gmail.com. Son muy poco serios, son muy graciosos, pues son al final... Esos son los casos que el reclutador utiliza como ejemplos de qué es lo que no se tiene que hacer cuando uno trabaja con correos que no suenen profesionales. Pero un correo profesional es mi nombre y mi apellido y tal. La cosa es que transmita una imagen de seriedad. Luego vamos a poner nuestro link a LinkedIn. Esto lo podemos poner o no. Esto es un criterio, no es que tenga que estar. Pero yo sí se los recomiendo porque si alguien tiene mi CV y quiere en algún momento ver mi perfil de LinkedIn, ya no se va a tener que meter a LinkedIn y empezar a buscar mis datos, sino simplemente copia y pega ese link y va a poder llegar a mi perfil.
Recuerden que el link a LinkedIn ustedes lo pueden editar, porque el que viene por defecto en su cuenta de LinkedIn viene con unas letras y unos números al final que son diferenciadores, pero ustedes pueden editar ese link y pueden ponerle el nombre que quieran y siempre les va a llevar a su perfil de LinkedIn. Pueden poner cualquier otro dato de contacto que sea relevante. No sé, a ver, por ejemplo, tienen una cuenta en Twitter que utilizan para temas profesionales. Pueden poner la cuenta en Twitter. Tienen una cuenta en TikTok que utilizan para temas profesionales. Yo no soy muy partidario de poner esta información, pero si ustedes consideran que es un elemento importante para que el reclutador pueda encontrar información de ustedes, es totalmente válido, lo pueden poner también. Bien. Y que no necesariamente tienen que poner en el encabezado. Por ejemplo, la dirección de domicilio. No se preocupen, no. A ver, si ustedes viven en La Punta y postulan a un puesto en Chosica, ya, ahí sí. Cuando la distancia sí es un elemento diferenciador, porque es una distancia grande, podríamos poner la dirección. Porque es un elemento que hay que tomar en cuenta dentro de la negociación y de la postulación. Pero si yo postulo a sitios que están relativamente cerca de mi casa, poner la dirección, créanme que no les hace ninguna diferencia. Si quisieran poner la dirección, porque dicen, no, Mauricio, yo quiero poner la dirección, pues me gusta, quiero que la gente sepa dónde vivo, pueden poner, si quieren, el distrito donde viven, la ciudad donde viven. Pero no es necesario que pongan exactamente la dirección de domicilio tal cual. Créanme que eso se utilizaba antes, pero ahora ya, francamente, cada vez el reclutador le importa menos. Y cuando recién está evaluando el CV, le importa menos la dirección de domicilio, salvo algunos casos particulares. Ese es el encabezado. Vámonos a la clave 5, que es el resumen. El resumen es ese extracto que yo voy a poner debajo del encabezado, que son 5 líneas más o menos que hablan de lo más relevante de mi perfil. El resumen es un extracto de mi experiencia profesional y por ahí pongo algunas habilidades blandas, 2, 3, no más. El resumen es importante porque tiene estas palabras clave que yo quiero que el reclutador detecte de mí. Si su experiencia profesional fuera una película, el resumen es el tráiler de la película. Son esos datos que uno quiere que el reclutador lea y diga, ah, esta información me parece interesante. El objetivo es presentar información sustancial. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de resumen. Dice, por ejemplo, áreas y años de experiencia o áreas o industrias de interés. Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos variados. Yo soy profesional con más de 10 años de experiencia en empleabilidad y reclutamiento y selección. Tengo experiencia en sectores de consultoría. Estoy enfocado en empleabilidad, reclutamiento de perfiles profesionales, evaluación y capacitaciones. Esa información yo la puedo poner en mi resumen porque es importante para mí que el reclutador la identifique. Pero, ¿qué pasa? A ver, yo en una época trabajé en un área de ventas y en otra época trabajé en marketing. Yo ya no quiero trabajar en áreas de ventas. Entonces, puedo no poner esa información en el resumen porque no me va a parecer relevante para el perfil que estoy vendiendo. Siempre voy a poner las áreas en las cuales tengo experiencia y los años en los cuales he trabajado cada área como algo referencial. No es que tenga que ser algo así milimétrico. O sea, si tengo más o menos 2 años de experiencia, puedo poner 2 años de experiencia. No se preocupen, basta con eso, es como para tener una idea de cuánto expertise tiene alguien en un tema. Las industrias en las cuales he trabajado en la industria farmacéutica, en el sector industrial, en el sector financiero, en consumo masivo, en minería, en el sector logístico, en servicios, dependiendo. Los tipos de organización también son importantes, entendidos como he trabajado en empresas multinacionales, o he trabajado en empresas familiares, he trabajado en emprendimientos, porque es distinto trabajar en una multinacional que trabajar en un emprendimiento. Son realidades, características, exigencias distintas. El foco profesional que tengo. Ahora, ¿qué pasa, chicos, si alguno de ustedes me dice, y si yo no tengo ninguna experiencia profesional, ¿qué pongo aquí? Entonces no voy a tener un foco profesional necesariamente, pero puedo poner las áreas a las cuales me interesa apuntar.
con interés en desarrollarme en áreas de procesos, con interés en desarrollarme en áreas de finanzas corporativas, porque si bien yo no tengo experiencia, lo que le estoy transmitiendo al reclutador es, yo estoy apuntando a estas áreas para desarrollarme. Y los conocimientos complementarios son cualquier información que ustedes tengan que puedan considerar importante para mencionar. Por ejemplo, manejo de inglés, manejo de Excel a nivel avanzado, conocimientos de finanzas, si es que, o sea, finanzas lo pongo como un ejemplo, pero yo tengo un perfil comercial, pero tengo algún conocimiento de finanzas, lo puedo poner, porque eso complementa mi perfil. Aquí les pongo un ejemplo rapidito de un resumen. Magíster en comportamiento. Vean, quiero que más que el perfil se den cuenta de cómo está estructurada la información y ustedes después de leer este perfil, a ver si es que se hacen una idea más o menos nítida del perfil profesional de esta persona. Magíster en comportamiento organizacional y recursos humanos. Ingeniero industrial con experiencia en gestión de recursos humanos en organizaciones multinacionales y locales, de los sectores de banca, retail, consumo masivo y textil. Solamente hasta allí, chicos, se dan cuenta que este profesional a qué se dedica a recursos humanos y ha trabajado en banca, retail, consumo masivo y textil, en multinacionales. Esa es toda la información relevante que yo veo hasta este punto. Enfocado en la gestión estratégica del negocio, en entornos de constante cambio organizacional, gestión integral del talento, cultura y clima organizacional, políticas y customización de procesos de gestión humana. Esta persona ve procesos de recursos humanos netamente. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy buscando un gerente de selección para recursos humanos? Este perfil no está muy alineado. Este perfil es un perfil más general en recursos humanos. Es un gerente de recursos humanos que tiene que ver un poquito de todo. Conocimientos complementarios. Conocimientos de finanzas, metodologías ágiles y SAP. Líder innovador y transformacional con principios éticos sólidos para equipos multidisciplinarios. Esa parte final ya es como un remate de algunas características personales que tiene este profesional. Este es un ejemplo real de un profesional que existe y que está poniendo lo más relevante para que cuando postule a puestos de gerente de recursos humanos, por ejemplo, acá pueda haber información importante. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan en cada uno de sus perfiles. No tiene que quedar necesariamente así. Tampoco tiene que ser tan extenso como esto. Con que tenga entre 3 y 4 o 5 líneas como máximo, créanme que estamos bien. Es un buen resumen. Esto se los pongo como punto de referencia. Luego viene la experiencia profesional, la experiencia laboral. Se dan cuenta que hemos empezado primero por el encabezado del CV, luego nos vamos al resumen y aquí nos metemos a la carnecita del CV, la experiencia laboral, que está dividida en dos. Las funciones, que es la clave 6, que vamos a ver, y los logros, que es la clave 7. Las funciones describen el puesto de trabajo. Las funciones son aquello que yo tengo que hacer desempeñando un puesto específico. ¿Saben dónde pueden encontrar las funciones? En un manual de funciones. Cuando ustedes postulan a un puesto, se han dado cuenta que a veces sale funciones y responsabilidades, 2 puntos. Participar en los procesos de tal cosa, dar apoyo al gerente en temas determinados, verificar o velar por el cumplimiento de tales políticas. Las funciones son aquellas actividades que se espera que ese puesto cumpla. Entonces, de acuerdo a su experiencia laboral, chicas, chicos, ustedes lo que tienen que hacer es describir las funciones más relevantes. No tienen que poner todas, porque hay gente que me pone así hasta una vez al día llenar el cuadrito de control. Eso no se preocupen, es demasiado específico. Pongan solamente las funciones más relevantes. Con que pongan, por cada puesto de trabajo que han desempeñado, entre 4 y 7 funciones, como algo así aproximado, créanme que está bien. Más de 7 funciones ya se siente un CV como que ya hay mucha información que no es tan importante y a veces yo les diría que mínimo pongan 3 funciones, mínimo. Porque menos de 3 funciones ya se siente como que teníamos que hacer algo demasiado específico y nada más que eso. ¿Qué pasa si yo no tengo experiencia laboral, Mauricio? Yo nunca he trabajado en nada relacionado con mi carrera. ¿Qué funciones voy a poner ahí si no tengo ninguna experiencia laboral de absolutamente nada? No importa.
En esta parte no vamos a poner experiencia laboral porque no la tenemos. Nos vamos a enfocar en la formación académica, que lo vamos a ver en un rato. Acá hay un ejemplo de funciones, de cómo redactar funciones. Por ejemplo, responsable de gestionar el portafolio de clientes de banca personal de productos activos y pasivos mayor de 500 millones. Esto es una función general que tenía esta persona. Para ello, garanticé el cumplimiento de venta asignado por producto, definí la estrategia de comunicación multicanal, gestioné los equipos de venta. O sea, lo que está diciendo esta persona es, yo era responsable de hacer tal cosa en mi trabajo y para cumplir con eso tenía que hacer ABC. Esa es una descripción de funciones que está súper bien hecha. Sencilla, directa, puntual, sin demasiado adornos, sin demasiada pompa, pero directa a la vena. Puedo poner a quién le reporté desempeñando ese puesto y cuánta gente me reportó. Vámonos ahora a los logros. Los logros, chicos, son la carnecita. Ahora sí, esta es la esencia, la médula, el corazón de su CV. Es la clave 7 que les quiero traer hoy día. Los logros, además, son lo más importante de mi perfil profesional y además son personales y únicos. ¿Por qué? Y por eso, de hecho, es que son lo más importante. Cuando yo hablo de funciones, estoy diciendo, supongamos que yo trabajé como vendedor en una tienda, ¿ya? Mis funciones eran atender a los clientes, ayudarlos con cualquier consulta con respecto a los productos que querían vender, cobrar el monto del producto vendido y hacerle una pequeña encuesta de satisfacción, por ejemplo. Pero esas funciones las tuve que desempeñar yo y las tendré que desempeñar cualquier persona que desempeñe ese puesto. Entonces, hasta allí, yo no estoy hablando del valor que puede haber aportado Mauricio en una organización. Para yo hablar del valor que ha aportado en una organización, tendría que enfocarme precisamente en los logros. Los logros son qué resultados he alcanzado yo desempeñando mis funciones. Por ejemplo, mis funciones eran atender a clientes. Perfecto, eso es lo que tienes que hacer y hasta ahí yo no sé si lo haces bien o mal, pero mis logros son atendí a 200 clientes, a más de 200 clientes por semana con un índice de satisfacción de más del 90%. Ahí hay un logro, porque yo estoy hablando del resultado de la función que desempeñé. Atendí a más de 200 clientes a la semana y estos clientes, más del 95%, mencionaron estar satisfechos. ¿Por qué eso genera valor en la organización? Porque si el cliente está satisfecho, es más probable que vuelva o me compre más o me refiera con otros clientes. Entonces, ustedes siempre piensen, por cada trabajo que hayan desempeñado, y no importa si el trabajo no tiene que ver con su carrera, así hayan tenido que hacer un trabajo de verano en una empresa familiar, o sea, de su familia, o hayan trabajado en algo que no tiene nada que ver con una empresa, con su carrera, perdón, siempre pregúntense, ¿qué resultados he generado yo desempeñando eso? Incluso, chicos, si ustedes han hecho un trabajo que no es remunerado, si ustedes han hecho voluntariado, también, ¿qué valor generé yo en el voluntariado que hice? Si de pronto, a ver, yo he trabajado en la universidad cuidando exámenes. Es un trabajo que no tiene nada que ver con mi carrera, un trabajo más general, evidentemente más de apoyo, y no es remunerado. Pero evidentemente ahí yo he tenido que desempeñar una responsabilidad y alcanzar un objetivo. Entonces, ¿qué objetivo alcancé? Bueno, logré que las aulas que yo tuve que supervisar no hubiera ningún incidente y todos dieran los exámenes adecuadamente. Perfecto. Tengan en cuenta que si nosotros recién estamos empezando profesionalmente, nuestros logros no van a ser pues ningún logro estratégico. No se preocupen que ustedes no han reflotado la empresa. Sus logros van a ser más específicos, más puntuales. Entonces, por ese lado, no traten de poner logros que sean sumamente rimbombantes. No se espera que tengan esos logros. Sus logros serán más de apoyo. Mariana, muy buena consulta. Si tengo un emprendimiento, ¿también lo puedo poner? Por supuesto que sí, porque tu emprendimiento es tu trabajo, o sea, tú tienes una responsabilidad y tienes que alcanzar ciertos logros para que tu emprendimiento crezca. Entonces, por ejemplo, tu primer gran logro con respecto al emprendimiento, Mariana, es llevarlo de una facturación de 0 a una facturación de lo que sea. O sea,
Antes vendía cero y ahora vendo 500 soles a la semana. Perfecto. Entonces, porque tú también podrías haber puesto un emprendimiento, empezaste facturando cero y después de 5 meses todavía no he vendido ni un sol. Pero cuando tú ya facturas 500 soles a la semana, ya has generado un logro porque estás aumentando el valor de tu trabajo. Entonces, sí, totalmente válido poner el emprendimiento. Muy bien, esto con respecto a los logros. Luego, aquí quiero hablarles de 3 criterios importantes para que a ustedes se les haga un poco más sencillo identificar sus logros, chicos. Lo primero, un logro es un resultado que aporta valor en la organización. Bien, Mari, tu consulta, ahorita la contesto, te explico justamente esta parte de los logros complementados y contesto tu consulta para darle mayor fuerza. Un logro es un resultado que genera valor, o sea, ayuda a que la organización alcance sus objetivos. Si ustedes tienen un emprendimiento, ese logro tiene que ayudar a que ese emprendimiento crezca, se genere, facture. O sea, usualmente cuando hemos trabajado en empresas lo podemos alinear con rentabilidad. ¿Cómo he ayudado yo a que mi emprendimiento, la empresa en la que trabajé, sea más rentable? ¿Qué pasa si yo no he trabajado en una empresa? He trabajado en una ONG, en el Estado o en una asociación sin fines de lucro. El objetivo ya no es la rentabilidad. El objetivo es que mi logro tiene que ayudar a que la organización cumpla con la misión para la que fue fundada. Por ejemplo, nosotros ponemos una organización que ayuda a niños en estado de desnutrición. Entonces, vamos a evaluar nuestros logros en función a cómo mis resultados han ayudado a que la organización justamente apoye a más niños en estado con malnutrición. En la medida de lo posible vamos a cuantificar los logros, porque es más fácil dimensionarlos cuando yo los cuantifico. Les pongo un ejemplo. Yo tengo mi emprendimiento. O poniendo nuevamente, tomando como ejemplo a Mariana. Mariana tiene su emprendimiento y nos cuenta, ¿saben qué? Estoy muy contenta porque desarrollé una campaña que aumentó en 30% la venta de mis productos. Ese 30% nos ayuda a dimensionar más o menos el impacto de sus logros. Pero ¿qué pasa si Mariana nos dice, estoy muy contenta porque este año mi emprendimiento ha aumentado, he facturado más? Te pregunto, ¿y cuánto más ha facturado? Uy, un montón más. Ya, pero ¿cuánto es un montón más? Uf, bastante. Ya, pero ¿cuánto es bastante? O sea, bastante es, antes vendía 20 soles y ahora vendo 500. Antes vendía 20 soles y ahora vendo 1000. Antes vendía 20 soles y ahora vendo 100.000. Entonces, conceptos como bastante, mucho, poquito son demasiado subjetivos. Yo lo que tengo que hacer en este tipo de casos es cuantificar para darle mayor fuerza. Y tratar de hablar de los logros en función a la acción y el resultado. Es decir, yo hice tales cosas que me permitieron alcanzar tal resultado, que es el logro. Estos 3 criterios les van a ayudar a entender, a identificar y a plasmar mejor sus logros. Por ejemplo, acá son ejemplos variados. Unificación de todas las áreas de soporte de Cielo y Tierra S.A. bajo mi gerencia. Se logró un ahorro anual estimado de tanto. ¿Se dan cuenta? Llevé a cabo tal acción, unificación de todas las áreas, resultado, logré un ahorro. Reduje gastos operativos anuales del área de contabilidad en 24%. Ese es el resultado. Gracias a ciertas acciones, un plan de generación de eficiencia aplicado a todos los colaboradores del área. Evidentemente, los logros que ustedes pongan no necesariamente van a ser como estos, pero siempre tienen que tomar en cuenta que un logro a veces es algo muy sencillo, pero que ayuda mucho. Ordené una base de datos, entonces ya la gente para encontrar la información no necesita 1 hora, sino 10 minutos. Perfecto, ahí hay un logro, porque hice más eficiente la búsqueda de esa información. Ahora, para contestar la consulta que tenía Mari, ¿qué pasa si el logro se generó como equipo? Tú pones, Mari, el rol que tú desempeñaste en ese equipo. Es decir, esto es como que estamos jugando un deporte en equipo y ganamos el partido. El partido no lo gana uno, el partido lo ganamos nosotros, pero cada uno de nosotros ha jugado un rol distinto dentro de esa victoria. Entonces, si fuera, por ejemplo, un partido de básquet,
Habrá alguno que se haya desempeñado como pivot, otro como alero. Si hemos jugado un partido, no sé, de fútbol, uno ha sido el arquero, el otro ha sido el delantero. Entonces yo tendría que poner ahí, Mari, el rol que yo jugué, que podría ser, por ejemplo, apoyé en, lideré, porque ojo, al decir lideré no quiere decir yo lo hice solito. Quiere decir, yo fui responsable por un equipo, por el desempeño de un equipo para alcanzar un resultado. Entonces, verbos como lideré, participé, apoyé, di soporte, nos ayudan a entender el rol que yo he jugado dentro de ese equipo. Muy bien, continuamos con el siguiente. Acá hay algunas preguntas que les dejo para que puedan identificar logros. Bien, ¿cuáles son los objetivos de mi puesto y cómo los he alcanzado? Estos objetivos del puesto no necesariamente son objetivos que nos hayan dicho explícitamente, pero que nosotros sabemos que son los objetivos que se esperaba que nosotros alcanzáramos en un puesto determinado. Supongamos que ustedes han trabajado como baristas en Starbucks. Pongamos un ejemplo así al azar. Evidentemente, los objetivos de su puesto son preparar los cafés que les piden con una alta calidad y en el tiempo establecido. Entonces, así no me lo diga en un manual, yo ya sé que a mí me van a medir por cuántos cafés y qué tan buenos son preparados en el tiempo establecido, ¿no? ¿Cómo he aportado para que mi área alcance sus objetivos? ¿Qué he hecho para que el trabajo en mi área sea más rápido o eficiente? ¿Cómo he aportado al ingreso de dinero en mi área o al ahorro de dinero? ¿He mejorado algún proceso o procedimiento en mi área? Antes había un proceso pues que eran 4 pasos y tomaba 1 hora, yo lo reduje a 3 pasos y ahora toma 45 minutos. Perfecto, ahí hay un logro porque he generado eficiencias. Luego, clave número 8, actividades complementarias, chicos. Esta es cualquier actividad que no es una experiencia laboral directamente alineada con mi perfil, pero que podríamos mencionar. El objetivo es que estas actividades también tengan, o sea, que sean un complemento importante para el perfil que yo quiero vender. Si yo no me he desempeñado en algún puesto relacionado con mi carrera, estas actividades complementarias ayudan un montón. Pueden ser voluntariados, pueden ser otro tipo de trabajos, pueden ser actividades extracurriculares, porque al final ahí yo también estoy vendiendo habilidades que he desempeñado en un entorno. Así no me hayan pagado, así no sea un trabajo, igual yo tenía una responsabilidad y tenía que poner en práctica mis actividades. La clave número 9 es la formación académica. Aquí les dejo alguna información. Que pongan evidentemente en el CV la carrera que están estudiando, el ciclo en el que están. Si es que todavía no han terminado, pueden poner el ciclo en el que proyectan terminar o el año en el que proyectan terminar. Si ya han terminado, pongan desde el inicio hasta el fin. No es necesario que pongan los meses, con que pongan los años en lo que es suficiente. No sé en qué medida ustedes tendrán posgrados hasta ahora, pero si tienen posgrados, se pueden poner de esta manera, ¿no? Esto es una forma de presentar, no es que sea la única, pero siempre es bueno poner, por ejemplo, el posgrado, dónde lo estudié y las fechas. Y puede haber formación complementaria. Esta formación complementaria quiere decir, no, o sea, usualmente cuando ponemos posgrados, ponemos maestrías, diplomados, posgrados que nos han tomado un poquito más de tiempo, más de 6 meses. Pero cuando hablamos de formación complementaria, podemos poner cursos. Cualquier actividad que haya durado menos de 6 meses la podemos poner como formación complementaria. Algún curso puntual, algún taller, que sea relevante, evidentemente. O sea, a ver, si ustedes ponen en su currículum, yo participé del taller de 1 hora de Mauricio Gutiérrez sobre empleabilidad, en el fondo, o sea, a nivel profesional técnico no les va a servir mucho. No es necesario que lo pongan. ¿Qué pasa si yo llevé Creana mi curso de liderazgo? Si ustedes consideran que es importante ponerlo, lo pueden agregar, pero si no, no se preocupen. Pongan solamente aquella formación que realmente vale la pena mencionar, que ustedes sienten que para un reclutador va a ser valioso. Brunella, me preguntas, ¿en formación académica no incluimos el orden de mérito o ranking? Buena pregunta. Depende. Si tú tienes un alto orden de mérito, si eres tercio, quinto, décimo superior, lo puedes poner porque evidentemente ahí hay un diferencial. Pero si no, no te preocupes. O sea, hay gente que me dice,
Oye, Mauricio, pero yo he puesto, pues, que era el puesto, en mi promoción éramos 100 y yo era el puesto 40. No, eso no, o sea, no va a ser un diferencial, el reclutador no le va a parecer tan interesante. Ahí yo podría poner, si es que he sido, como les digo, tercio, décimo, etcétera, puedo poner si he sido delegado, no delegado del curso, ya porque delegado del curso es como que demasiado específico, pero si he sido delegado de la promoción, porque ser delegado de la promoción involucra ciertas habilidades que me podrían servir en otros contextos profesionales más adelante. La formación complementaria se debe poner en base al puesto que se está postulando. Mario, ahorita te contesto esta pregunta. Dame un segundito que quiero antes responder lo que me preguntó Mariana. Si sé un tercer idioma, pero no tengo un certificado, buena pregunta, Mariana. Pongan los idiomas que ustedes manejan. Si tienen certificados, chicos, pónganlos. Pero si no los tienen, no se preocupen, porque, a ver, si yo necesito a alguien que hable alemán, y de pronto Mariana me dice, yo sé hablar alemán, y yo le digo, ya, perfecto, Mariana, quiero que me enseñes tu certificado. Y Mariana me dice, no tengo ningún certificado. Ah, entonces no te puedo contratar. Ah, si se dan cuenta, la estoy evaluando pésimo, porque yo lo que le debería preguntar es, a ver, Mariana, háblame en alemán. Entonces, Mariana me habla en alemán y yo digo, sí, efectivamente sabe hablar alemán en el nivel que yo necesito. Entonces, el certificado simplemente es como que un documento que deja constancia que tú has estudiado y sabes. Pero más importante que el tener un cartón que dice que tú hablas un idioma, es que tú te puedas sentar con la persona y hablar en ese idioma. Entonces, si no tengo certificados de idiomas o de conocimientos técnicos de algo, o sea, sé Excel avanzado porque lo aprendí por mi cuenta, nadie me lo enseñó, no tengo ningún certificado, no importa, ustedes pongan que saben Excel avanzado, porque finalmente lo que importa es que tienen el conocimiento, así no tengan el cartón. Mario, ¿la formación complementaria se debe poner en base al puesto que estás postulando? Sí. Toda la información del CV se debe poner en base al puesto que estoy postulando. Pero en cuanto a la formación complementaria, evidentemente, si yo pongo datos que no son relevantes, no me van a sumar. Era como yo les decía al principio, ¿qué pasa si yo pongo en mi CV el nido al que fui, mi tipo de sangre, el nombre de mis abuelos, la marca de mi carro y pongo además, no sé, mi talla de pantalón? Pucha, si esa información es relevante, no te preocupes, eso se quita y solamente pongo aquella información importante. Y finalmente, chicos, antes de cerrar y pasar ya a las preguntas formales, número 10, información complementaria. Estos son datos que yo les recomiendo que pongan, o sea, pónganlos si consideran que es importante para algún caso. El DNI casi siempre nos lo van a pedir, entonces si quieren lo ponen en el CV, si no, no. O sea, a ver, ni los van a contratar por ponerlo, ni lo van a dejar de contratar por no ponerlo. Solamente que sí, si ya su CV está como que, dicen, ya estoy poniendo mucha información, tengo que poner todo esto, no. Por eso esto es información complementaria, porque no es lo fundamental, son datos adicionales. Aplicativos entendidos como Excel, algún ERP, algún software en particular que maneje, sí vale la pena que lo pongan. No les recomiendo que pongan manejo de paquete Office, porque sinceramente todo el mundo maneja el paquete Office. O sea, díganme a alguien que no sepa hacer una presentación en PPT. La podría hacer mejor o peor, pero todo el mundo sabe abrir una PPT y bandearse suficientemente bien. Díganme quién no sabe usar Word suficientemente bien como para redactar un texto. Pero en el caso de Excel, sí les recomiendo que si manejan Excel a nivel avanzado, o sea, tablas dinámicas, macros, programación, pónganlo, porque no todo el mundo lo maneja. Ahí sí nos estamos diferenciando. Aquí sí podemos poner la dirección del domicilio si es relevante. Edad y estado civil, sinceramente yo no les recomiendo poner, pero hay gente que me dice, es que me lo piden en un CV. Si se lo piden en el CV, ya pongan. E intereses y aficiones como información complementaria. A ver, Rubí, tú preguntas, ¿los idiomas que dominamos los colocamos en el resumen o en la educación complementaria? Los puedes poner en los dos, Rubí. En el resumen lo pones simplemente como, imagínate, ¿no? Nunca pongan que hablan español, porque se entiende que hablan español. A veces hay gente que pone, manejo de idiomas, español. Sí, claro, pues si no has redactado tu CV en español, asumo que sabes redactarlo en español. Pongan solamente el idioma
adicional que ustedes manejan y el nivel que manejan. Por ejemplo, inglés avanzado, italiano intermedio. ¿Qué pasa si ustedes dicen, oye, Mauricio, es que yo sé inglés, pero así, pucha, básico, y eso, que básico, básico, básico? Si no se sienten cómodos poniendo su nivel de idioma, no lo pongan, no se preocupen. O sea, es mejor en todo caso que si su nivel no es suficientemente bueno, se lo pregunten a ustedes y ustedes pueden contestar y sustentar mejor a que lo lean en el documento. Julio, la grabación va a ser compartido. Eso te lo va a poder contestar Cristina con más detalle, porque ella es la que lo maneja. Dylan, si eres jefe de práctica en algún curso, ¿en qué apartado del CV puedo agregarlo? Muy bien, lo puedes poner en formación. A ver, espérate, voy a regresar acá a la PPT. Y eso, Dylan, lo podemos poner en actividades complementarias, aquí. Porque como actividad complementaria, tú estás siendo jefe de práctica. Entonces, te va a servir más, te va a generar mayor impacto ponerlo en actividad complementaria. Muy bien, y solamente para cerrar, chicos, la información complementaria pongan lo que consideren que sea importante y lo que no se preocupen. Muy bien, esta es la presentación. Cuéntenme, preguntas hasta aquí, dudas, consultas. Soy todo ojos para leerlos. A ver, Milagros. Anto, primero leo esta pregunta y después tú me vas diciendo cuáles son las que hay. ¿Ya? Perfecto, Mauricio, no te preocupes. Muy bien. Los conocimientos tipo Excel, Photoshop, etcétera, ¿los colocamos en el resumen o en una sección aparte? Yo los pondría en la parte de información complementaria, pero si tú consideras que es importante, por ejemplo, te presentas un puesto en que Photoshop es importante, ponlo también en el resumen. Porque en el resumen va a ser la primera información que lea el reclutador de tu perfil. Entonces, si le parece importante, si es importante que tú sepas Photoshop, va a identificar esa información en el resumen. Si no es fundamental, no lo pones en el resumen, simplemente lo dejas en la parte de información complementaria. Ustedes piensen, chicos, que su experiencia profesional es como un escenario donde hay actores y actrices. Estos actores están ahí en el escenario, pero al espectador, que es el reclutador, no le va a interesar todo el rato ver a todos los actores. Le va a interesar ver a algunos en ciertos momentos. Entonces, ustedes le van a poner el reflector a cierta información que a la audiencia, es decir, al reclutador, le va a parecer importante. Entonces, si manejar Photoshop es importante para un puesto de trabajo, evidentemente eso hago que destaque, que el lector lo pueda identificar más rápido. Si no es relevante, no lo pongo en la primera parte o no lo destaco tanto. Por eso es que yo voy jugando siempre con mi perfil del CV, dependiendo de a dónde lo presento. Muy bien, Anto, cuéntanos. Perfecto. Yo tengo unas preguntas más aquí en el chat. Por ejemplo, Dylan nos pone, si no tengo experiencia profesional, pon en el CV que no tengo experiencia o no lo menciono. ¿Cuál es la recomendación aquí, Mauricio? A ver, en el CV, yo no pondría que no tengo experiencia, pero sí pondría cualquier otra experiencia laboral, o mejor dicho, cualquier otra experiencia que pueda complementar mi falta de experiencia laboral. Por ejemplo, si yo he hecho voluntariados o he trabajado en algo que no tiene nada que ver con mi carrera, yo lo incluiría en mi CV. Si yo tampoco ni he hecho voluntariados, no he trabajado en absolutamente nada, o sea, jamás en mi vida he hecho algo que no sea estudiar y recién estoy saliendo a buscar información o a buscar trabajo, yo pondría en todo caso aquellos cursos en los cuales he sacado mejor nota y qué habilidades he tenido que poner en práctica para alcanzar eso. Porque finalmente nuestra formación académica, chicos, es un trabajo. O sea, la diferencia entre el desempeño que ustedes tienen en la universidad y el desempeño que ustedes tienen en un trabajo formal es que ustedes pagan para ser formados en la universidad y en el trabajo ustedes les pagan para conseguir algún resultado. Pero igual tienen que poner en práctica habilidades. Entonces, si no tengo ningún tipo de experiencia profesional, yo puedo hablar de el rendimiento que he tenido en mi desempeño académico y finalmente hablar de algunas habilidades que me hayan ayudado
alcanzar ese rendimiento. O sea, con capacidad para relacionarme adecuadamente, con capacidad para trabajar en equipo, con capacidad para organizarme, porque esas habilidades le van a parecer interesantes a un reclutador a pesar de que yo no tenga experiencia. Muy bien, Perfecto, ¿qué más? ¿Qué Mauricio. otras preguntas? Tenemos muchas, pero, por ejemplo, aquí tenemos una interesante. He dejado de trabajar un año por estudiar inglés en Estados Unidos y quiero aplicar a un puesto laboral de mi carrera. ¿Podría aplicar como practicante o ya puedo ser asistente? Depende mucho de lo que el mercado pida, Milagros. O sea, si tú no tienes experiencia previa como practicante y ves que para tu carrera están pidiendo más practicantes, puedes postular. O sea, puedes postular a los dos, no te preocupes en cuanto a que es válido que postules a los dos tipos de puestos. La diferencia es que para el practicante se pide muchas veces menos o ninguna experiencia y para el asistente sí se pide por lo menos un año de experiencia. Entonces, si tú sientes que no tienes suficiente experiencia en tu carrera, quizá puedas apuntar primero a puestos de práctica. Y ya cuando tienes un poquito más de experiencia, ya postulas a puestos de asistente. Ahora, si de pronto tú ves una opción como asistente y postulas y te contratan, buenísimo, porque como que no diste, te saltaste un escalón y está súper bien. Pero yo postularía a los dos, porque finalmente no pierdes nada intentando en ambos. Ahora, cuando postules, de todas maneras, en algún momento te van a preguntar, ¿qué has estado haciendo el último año? ¿No? ¿Dónde has estado? ¿A qué te has dedicado? Y ahí puedes decir que tú has estudiado inglés en Estados Unidos, que es totalmente válido, porque es como que tú finalmente has estado formándote a lo largo de ese año. Y Mauricio, tengo una preguntita, Anto, y luego pasamos con las tres chicas que han levantado la mano, Brunella, Milagros y Mari. A ver, pero primero vamos con esta pregunta. Mauricio, en el apartado de experiencia pongo las tres funciones principales generales de mi puesto. Y en el caso de los logros, ¿tengo que colocar la palabra logros como subsección o simplemente los menciono y ya está? Ya. Depende en realidad de cómo se sienta más cómodo cada uno cuando redacta su CV. Hay gente que prefiere poner funciones y pone viñetas con las funciones, ¿no? Una viñeta con una función, otra con otra, y después pone otro título que dice logros y pone también viñetas con los logros. Esa es una forma. Otra opción es que yo menciono mis funciones como párrafo, o sea, una descripción así como una descripción general, pero en párrafo, no con viñeta, y después pongo el título de logros y los pongo con viñetas. Yo recomiendo particularmente que los logros estén mencionados aparte de las funciones para que para el reclutador sea más fácil identificar la información. Hay gente que junta las funciones con los logros, pero yo les recomiendo para que no se compliquen la vida, chicos, sepárenlos. Pongan las funciones, o sea, es más, hasta pueden poner funciones principales, 2 puntos, con viñetas ahí las que consideren, y después ponen logros principales, sus 3, 4 logros principales, y con eso se van a dar cuenta que para ustedes va a ser más fácil redactarlo, y para el reclutador, para el lector, va a ser más fácil identificar la información. Que no es la única forma de hacerlo, es la que yo les recomiendo por un tema de sencillez, de facilidad, ¿no? Para que no se compliquen la vida redactando. Ahora no sé, Anto, si le damos la palabra a Brunella, que levantó la mano. No sé si Brunella seguirá ahí para que pueda activar su micrófono. Sí, chicos, sí. Una cosita antes que Brunella, que hables. Acá en la presentación les estoy poniendo mis datos de contacto. Si hay alguna pregunta que están haciendo aquí y que no se llegue a contestar, siéntanse libres de escribirme al correo, haciéndome la consulta y yo les respondo. No se preocupen. O sea, todos pueden contestar las consultas que tengan. O sea, ya si es que no da el tiempo ahorita, después igual yo se las contesto. Ya, perdón, después de esa pausa comercial, Brunella. Le damos a Brunella. Okay. Primero, gracias Mauricio por todos los tips que nos has dado hoy día. Tenía una duda existencial. A ver. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú ya te encuentras trabajando en un puesto que llevas, por ejemplo, o sea, estás en actual puesto y es por un periodo corto, digamos, de 5 meses, así el contrato, ¿no? Y estás postulando en otros trabajos, pero aún no se te acaba, obviamente, el contrato, pero tú ya estás postulando
¿sería bueno ponerlo como experiencia en el CV o tú crees que sea un desincentivo a la parte de los recursos humanos, ¿no? De ver que estás postulando a otro cuando estás ahí mismo y es un periodo poco, como que creo que expresa un poco compromiso, no sé. No, porque de hecho la mayoría de gente postula a otros trabajos cuando tiene un trabajo. O sea, es muy raro que alguien diga, a ver, ejemplo, ¿no? Yo estoy trabajando un año en esta empresa, pero ya quiero buscar nuevas opciones. Entonces voy a renunciar para buscar opciones. No, usualmente tú buscas opciones mientras estás en otro trabajo. Entonces, ponlo, no hay ningún problema. Pero hay que asegurarnos de no generar algo que se llama rotación laboral, que es que tú saltas con mucha facilidad de un trabajo a otro. O sea, de pronto, tus últimos 5 trabajos todos han sido de 5 meses. Entonces, ¿por qué estás tan poco tiempo en cada uno de esos trabajos? Salvo que este perfil profesional te haga estar solamente 5 meses en cada trabajo. Puede pasar. Pero usualmente no sucede así. Usualmente un reclutador va a esperar que tú estés en un trabajo por lo menos un año. O sea, cuando tenemos un perfil un poquito más junior, ¿no? Ya cuando tengo un perfil de jefatura, de gerencia, se espera que uno esté por lo menos 3 años en un puesto de trabajo. Pero, a ver, yo estuve un año y luego estuve 5 meses y ahora estoy buscando trabajo. Lo más probable es que te pregunten por qué después de 5 meses quieres mirar alternativas. Que ahí, bueno, tú puedes mirar alternativas porque ya se va a vencer tu contrato, porque quieres, el trabajo no tenía las características que tú querías, etcétera. Pero no te preocupes, tú igual pon en el CV tu última experiencia laboral y más aún si es la que tú estás desempeñando actualmente, no hay ningún problema. Pero evidentemente cuando te pidan referencias laborales, tú no des como referencia laboral a tu actual jefe. Que además un reclutador sensato, inteligente, con criterio, nunca va a llamar a tu jefe actual, porque es tirarte dedo, pues, ¿no? Pero a veces pasa con algún reclutador despistado que puede meter la pata y llama a tu jefe actual. Entonces te queman, porque tu jefe es, oye, me acaban de llamar porque me dicen que estás postulando a un puesto de trabajo. Entonces, claro, no es lo más adecuado. Por eso, mejor en las referencias nunca pongas al jefe actual. Ok, ahora, muchas gracias. Gracias ahora a ti, vamos Bruno. con Mari o Milagros. A ver, Mari. A ver, Seguirás ahí para Mari primero y prender después. tu micrófono. Hola, hola Mauricio. Hola, Mari. Mi pregunta es, ¿qué pasa si tengo 2 trabajos? O sea, si actualmente estoy en 2 trabajos a la vez, ¿pongo los 2 en el CV o se ve mal si estoy postulando No, a está otro bien. lugar? Puedes poner los dos, no hay ningún problema. Solamente tú vas a poner primero, o sea, que el reclutador vea primero aquel trabajo que te parece que es el más alineado o el que te interesa que identifique con más rapidez, ¿no? Porque evidentemente el que lea tu CV en un momento va a decir, pero tiene estos 2 trabajos en paralelo, lo cual no está mal, ¿eh? Es totalmente válido. O sea, eso no merma ni habla mal de tu perfil. Hay gente que tiene 2 trabajos o 3 trabajos en paralelo y está bien. Pero tú siempre pon primero el que consideres que le va a parecer más interesante al reclutador. Ya, perfecto, gracias. Listo, gracias a ti, Mari. Y por último, Milagros. A ver, Milagros. Buenas tardes, Mauricio. Muchas gracias ¿Qué por tal, tu Milagros? ¿Cómo tiempo. estás? Tenía una consulta sobre el foco profesional. Por ejemplo, yo estoy buscando ahorita prácticas Ya. profesionales. Entonces, muchas veces me han dicho que eso es un limitante al momento de buscar prácticas porque supongamos que yo estoy buscando ahorita prácticas en marketing o recursos humanos. Entonces, a mí me han recomendado, intenta buscar prácticas rotativas o intenta postular a todas las áreas que pueda de la empresa para que sí vayas viendo más o menos qué te va llamando la atención. Entonces, me han dicho, el poner un foco es un limitante. Entonces, ¿tú qué recomendarías en ese punto? Ok, ahí depende mucho de a dónde quieras postular tú. Ejemplo, tú dices, a mí me interesaría conocer un poquito más de marketing y de recursos humanos. Entonces, puedes preparar un CV más orientado a marketing, o sea, un CV hecho para postular a puestos de marketing y otro CV para puestos de recursos humanos. Pero esto que te han dicho de que tengas prácticas rotativas por todas las áreas de la empresa, hay que ver cuál es la opción que tienes tú de pasar por todas las áreas, porque no todas las empresas te permiten pasar literalmente
a ver, vas a estar en logística en un tiempo, y después te vas a ir a finanzas, y después te vas a ir a marketing, y después te vas a ir a administración, porque, o sea, tu perfil tendría que ser recontra amplio para que tú puedas pasar por todas esas áreas. Si yo contrato a alguien para marketing, es porque a esa persona le interesa más marketing. Y si le digo, oye, te voy a pasar al área de logística, me puede decir, no, es que mi perfil me interesa más aprender marketing, logística no hago mucho. Entonces, lo primero que yo te recomendaría es, ¿en qué áreas de una empresa te gustaría trabajar? Si no lo tienes claro, ahí sí puedes ampliar un poquito más el abanico. Si alguna empresa te permite pasar por todas las áreas de la empresa, es un golazo y aprovechas, ¿no? Porque es como que literalmente tú vas a ver todo el campo, todo el terreno. Pero usualmente no sucede. Usualmente la gente se enfoca en una o dos áreas, máximo tres, que suelen ser áreas más o menos parecidas. En tu caso, Milagros, ¿a qué áreas te gustaría apuntar? Como te dije en el ejemplo, me gusta bastante marketing, Marketing, pero ya. también me gusta bastante recursos humanos porque yo estuve en un voluntariado en donde desempeñé un papel de directora y Ya, tuve la ajá. oportunidad de trabajar, de hacer funciones de recursos humanos y me llamó bastante la atención y me gustaría profundizar en eso también. Ya, bacán. ¿Y qué pasa si yo te digo, Milagros, tengo una práctica para el área logística? Mira, para el área de producción en una fábrica. ¿Te interesaría o no? Definitivamente, o sea, no me cerraría a la práctica porque después de todo también es bueno ampliar horizontes, por así decirlo, no solamente cerrarse a dos áreas y si no consigo en esas dos áreas no voy a practicar. Ya, Entonces, claro. sí las aceptaría, sí me llamaría la atención también. Ya, en todo caso, ahí lo que yo haría en tu situación es trata de definir máximo 4 áreas a las cuales te gustaría apuntar. Y 4 ya es más o menos amplio, ¿ya? Porque también corres el riesgo si dices, no, es que, a ver, tú llámame para cualquier práctica, cualquier área, yo estoy disponible. Lo que pueden sentir es que no tienes definido un perfil profesional. Claro. O sea, es como que, ya, pero ¿en qué te quieres desempeñar? O sea, porque una cosa es que vayas a logística y otra cosa es que vayas a finanzas y otra cosa es que vayas a marketing. Entonces, cuando no te enfocas en alguno, tu perfil no termina de cuajar. Pero si tú dices, a ver, me podría interesar marketing o recursos humanos o, no sé, a ver, administración, por lo menos están un poquito alineadas. Entonces, trata de definir 3, máximo 4, y sí, prepárate un CV para postular a cada una de esas áreas que te interesan. Entiendo, muchas gracias, Mauricio. Listo, de nada, Milagros. Genial, Mauricio. Y creo que con esta pregunta terminamos. A George ver, tiene la mano levantada y con eso a ya ver, George. terminamos. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, justamente ¿Qué tal, estaba ligado a George? lo que acabo de preguntar. ¿Qué tal? Bien, bien. Sí, justo estaba ligado a lo que acaba de preguntar Milagros. Por ejemplo, yo tengo experiencia profesional previa, pero si el puesto al cual estoy postulando no está del todo ligado, ¿sería recomendable colocarlo en el CV? No, ¿verdad? ¿O sí habría alguna manera? ¿Cuál es la experiencia previa que tienes, George, y a dónde te gustaría apuntar? Por ejemplo, yo he trabajado en auditoría financiera antes Ya. y, por ejemplo, si quisiera ahora trabajar en tributaria, ¿no? Entonces, no está del todo ligado, a menos que sea auditoría también, pero más o menos así. A ver, ahí yo no vendería tanto mi perfil de auditor financiero, sino mi perfil de auditor. O sea, financiero es como que el foco, pero tú lo que vas a vender es más tu capacidad, tu habilidad como auditor que como auditor financiero. ¿Te das cuenta? O sea, vas a vender un perfil un poquito más abierto para que cuando postules a un puesto de auditoría tributaria, tú digas, mira, yo no conozco auditoría tributaria, pero sé de auditoría con el foco financiero. Lo que yo quiero aprender ahora es tributario. Entonces tú ya no empiezas desde cero, tú ya empiezas con cierta formación auditora, solamente que ya tendrás que realinearla. Entonces, yo en el CV, más que detallar tu perfil de auditor financiero, o sea, no tanto la parte financiera, sino la parte de auditor general. Eso es lo que yo haría. Ah, ok, entiendo. Y en el caso, por ejemplo, digamos que sea finanzas, lo mismo, ¿no? Me enfoco en lo que Exacto, hay específico. exacto. Ahí tú vendes un perfil un poquito más amplio, que está bien, ¿ah? O sea, porque al final a ti te van a contratar porque tú sabes algo de auditoría,
Y no importa si es que te enfocaste en auditoría de procesos, financiera, tributaria, porque al final esta es la parte técnica que tú vas a aprender. Pero tú lo que estás vendiendo es, por si acaso, a mí me interesa desarrollar habilidades de auditor y ya el contenido técnico que tú me des yo lo iré aprendiendo. Pero lo primero que te vendo es que yo soy un buen auditor que puede seguirse formando. Entonces, es como que tú sacrificas especialidad por habilidades generales, por mostrar habilidades generales.